Bien, después tenemos el principio, el medidor electromagnético, que se basa en, ¿recuerdan cuando cursaron física 2 la regla de la mano izquierda? En donde ¿era la mano izquierda o no, la mano derecha? Teníamos tres vectores, el dedo gordo es la dirección del movimiento, el dedo índice la dirección del campo magnético y el dedo anular, el dedo índice nos marcaba, perdón, el anular es el campo magnético y el índice el voltaje, el campo eléctrico. Bueno, ese principio se utiliza también para medir caudal. Lo que sí necesitamos que el líquido que estemos midiendo sea conductor y que tenga al menos una conductividad superior a los 20 milisiemens, como dice acá, y de esa manera podemos utilizar este principio tan básico y tan viejo para la medición de caudales. Tenemos también dentro de los medidores lineales los denominados medidores de turbina, que son muy sencillos. Básicamente es una hélice que gira dentro de una tubería y cuanto más rápido circula el fluido, más rápido gira la turbina, y la medición se realiza por la detección de un campo magnético, generalmente una de las aletas de la hélice, una de las aspas de la hélice, tiene un pequeño trocito metálico, el resto es no metálico o no ferromagnético, entonces cada vez que ese elemento pasa por el sensor magnético da un pulso. Y el instrumento que está arriba sensa la frecuencia y esa frecuencia la transmite en velocidad de giro y esa velocidad de giro finalmente la puede transformar en un caudal. ¿Bien? Son muy sencillos y bueno, muy económicos. Bueno, este acá en particular es de acero inoxidable y demás, pero se consiguen sensores cuasi domésticos de muy bajo precio. Existe otro tipo también de medidor lineal, o de medidores lineales de caudal que se llaman de torbellino y se basan en un cuerpo no aerodinámico o no hidrodinámico, podríamos decir si se trata de líquidos, el cual se interpone, se atraviesa, como vemos acá en la imagen, en el centro de la tubería, puede ser en el centro o no. Entonces el impacto que genera la turbulencia que genera el impacto del fluido contra este elemento produce la aparición de turbulencia en la zona detrás de ese cuerpo, que puede tener distintas geometrías. Esa turbulencia es captada por un sensor piezoeléctrico y el nivel de turbulencia es proporcional al caudal de líquido. De esa manera también es posible entonces transformar en este caso, caudal en una señal eléctrica a partir del nivel de turbulencia. Dentro de los medidores lineales, seguimos con lineales, está el rotámetro. Los rotámetros son, estos los deben conocer, los deben haber visto en los laboratorios de la facultad probablemente. Se trata de un flotante, un flotador, que se mueve dentro de un tubo, que no es un tubo que no es exactamente recto, sino que es ligeramente cónico. Y entonces, según el caudal que atraviese por el tubo, es la altura que consigue el flotador. Y los rotámetros, si bien fueron concebidos inicialmente para una lectura directa, una lectura visual, también pueden ser utilizados con un adaptador, un captador de la posición, que puede ser eléctrico o magnético, mejor dicho, resistivo, capacitivo, magnético, y entonces transformamos la posición, el desplazamiento del flotámetro en una medición eléctrica, y luego lo llevamos al controlador. Tenemos, bueno, estos dos probablemente ustedes los conocen, los tubos de Pitot, que se utilizan para medir el caudal en un punto. En general es un tubo que se pone en el centro de la tubería y se mide la presión, pero es la presión en ese punto, no me representa la presión de todo el sistema. Son los que habitualmente utilizan los aviones para medir la velocidad a la que circulan. Y tenemos otras adaptaciones de los tubos de Pitot, que es el Pitot Venturi, que se llama tubo Nuber o tubo de impacto. Son menos utilizados, por eso no los vamos a poner acá. Todos estos caudalímetros que vimos hasta el momento
la medición, la lectura, depende del caudal volumétrico que atraviesa al sensor. Existen, sin embargo, sensores que son capaces de detectar una señal o de producir una señal proporcional al caudal másico y no al caudal volumétrico, como son los medidores de momento angular. Básicamente, estos se basan en dos turbinas, o sea, tenemos dos hélices, entonces, como les decía, la primera hélice gira con un motor eléctrico a una determinada velocidad y le confiere al fluido una cantidad de movimientos. Digamos, básicamente podríamos decir que se forma un remolino adentro, ¿no? Un movimiento circular respecto del eje de la tubería. Y atrás hay una turbina que es capaz de moverse, ¿no? Esa turbina está montada sobre un resorte y ese momento angular que le transfirió la primera hélice del fluido deforma la posición de la segunda turbina y entonces según cuánto se mueva en la segunda turbina, cuánto pueda vencer al resorte, va a ser el caudal que esté atravesando. Recuerden que la cantidad de movimiento, en este caso cantidad de movimiento angular, es proporcional al producto de la masa por la velocidad y no del caudal. Por ese motivo es que la medición de este equipo, de este sensor, es proporcional a la masa y no al volumen. Después tenemos los medidores de Coriolis, que los invito a que vayan a este link y miren un video que está ahí de una marca, que creo que era, no me acuerdo qué marca era, donde está muy bien explicado el principio de Coriolis. Son, diría, de los más caros y más precisos y versátiles de todos los sensores de caudal que existen, también los más costosos, como era de esperar. Tenemos los medidores térmicos, que existen de dos tipos. Hay unos que se basan en la medición de la energía transferida o el aumento de temperatura que se le transfiere a un fluido que atraviesa una tubería, y otros que se basan en la pérdida, en la variación de la resistencia de un hilo caliente cuando circula un fluido sobre el hilo. Los sensores térmicos, que acá esta imagen se ve un poco fea, no sé por qué está atrás, básicamente lo que tenemos es un sensor en la entrada un sensor de temperatura en la entrada del fluido y un sensor de temperatura a la salida del fluido. Y en el centro un elemento que le aplica un determinado calor perfectamente conocido. Esto produce un aumento de temperatura y entonces, a partir de la ecuación flujo igual a masa por Cp por delta T, si conozco el flujo igual a mCp delta T. Si conozco el Cp, conozco el delta T y conozco la masa, puedo despejar el flujo. Bien, en realidad, flujo. A ver, me falta una ecuación. ¿Dónde la tengo la ecuación? La tengo F igual a mCp delta T.